Empezamos la grabación. El tema que estamos trabajando se llama optimización. Voy a ir al documento, muchachos, para pues hacer notar algunos pasos que nos sugieren en la solución de este tipo de problemas. Pues sí sabemos que todo es para maximizar o minimizar los recursos o ganancias o lo que tengamos que trabajar. Lo que se va a dificultar un poquito aquí es transformar un texto en una expresión algebraica, porque todo va a surgir de alguna necesidad, de algún planteamiento, de alguna situación que te lo van a mostrar de manera textual. Es decir, no te van a dar la función, no te van a dar la ecuación que tú vayas a trabajar matemáticamente, sino tú tienes que generarla. A eso se le llama modelado, modelado de funciones. Y de alguna manera, nosotros hemos trabajado muy poquito, pero sí hemos trabajado con eso cuando vimos desigualdades, que había una persona que estaba vendiendo pantallas de celular y tenía que saber cuántas pantallas tenía que producir y vender para ganar, para tener una ganancia mayor a tanto. Sí, en aquel entonces estaban modelando una expresión, una desigualdad. Aquí es lo mismo, vamos a diseñar una función que te describa el comportamiento de lo que tú estás analizando, pero va a ser en términos de una variable, ¿ok? Pero es una función, ¿ok? Te van a dar un texto y ese texto pues hay que leerlo. ¿Cuántas veces? Pues n cantidad de veces hasta que lo entiendas. Una vez que lo entiendas, hay que extraer variables. Por ejemplo, si se está hablando de un área, pues en vez de escribir área, le pones una A. Si están hablando de volumen, en vez de escribir toda la palabra, pues nada más le pones una V. ¿Sí? Así sucesivamente. También otra sugerencia que te hacen es que, pues una vez que entiendas el problema, la situación que te están planteando, es bueno hacer un dibujo de lo que andas buscando. Por ejemplo, si te mencionan un área de un rectángulo o de algo rectangular, que esa área mide, supongamos, 200 metros cuadrados, pues lo puedes representar así con un dibujito. Entonces, ese sería otro tip. O sea, después de que leas, después de que extraigas variables, ahora haz un dibujo para que veas qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué es importante hacer el dibujo? Porque ahí puedes representar tus variables. A lo mejor el área va a estar generada por la dimensión que está aquí, a un costado, multiplicada por la otra dimensión que está aquí abajo, ¿sí? Entonces son dos variables diferentes y ya sabes que el área está determinada por X y Y, ¿sí? Muy bien. Bueno, otro siguiente paso te dice, bueno, ya leíste, ya extrajiste variables, ya tienes el dibujo, ahora escribe tus datos en forma de una ecuación. La ecuación primaria es la que vas a maximizar o minimizar, es decir, cuando te digan, quiero maximizar el área, entonces lo que vas a hacer es una función en base al área, o una función que represente el área, perdón, y esa es la que vas a derivar. ¿Por qué? Porque posiblemente vas a querer maximizar o minimizar, ¿sí? Esa es una clave. La ecuación primaria o la más importante es la que vas a derivar y casi siempre te dice el problema maximiza o minimiza. Y luego, a veces tenemos una función que mezcla varias variables. Por ejemplo, mezcla radio con volumen, con altura, supongamos. Entonces, tienes varias variables y tienes que transformar una sola función. Perdón, una función tienes que transformarla en una sola variable. Llámale como quieras. X, Y, patito, gatito, volumen, radio, lo que tú quieras, ¿sí? Pero en términos de una sola variable. Entonces, tienes que hacer un truco algebraico, digamos, truco, que te permita encontrar una ecuación, que aquí está, ecuación secundaria, de la cual despejes una variable y la sustituyas en otra para que se reduzcan las variables, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación secundaria? Es la que se genera de un dato fijo, es decir, por ejemplo, en el ejemplo, lo que puse aquí, área igual a 200 metros cuadrados, es un dato fijo, algo que no va a cambiar. Esto es la ecuación secundaria. Siempre el dato fijo que te dan el problema es la ecuación secundaria y el área está dado por X y Y.
y x y es igual a 200, por lo tanto de aquí vas a despejar o a x o a y lo vas a sustituir en la función que quieres derivar, o sea, en esta. Y bueno, ya que tienes la función representada en términos de una sola variable, ahora sí, bueno, ya la puedes derivar, ¿sí? Sería el último paso. Derivar, igualar a cero y encontrar máximos y mínimos por el criterio que tú quieras. Criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada, lo que tú quieras, ¿sí? Nada más que no hay que perder de vista el punto 6, que ya está pasando. Que una vez que tienes una función, supongamos que te da una función polinomial, recuerden que las polinomiales matemáticamente hablando vienen desde menos infinito hasta a infinito de su dominio. Sin embargo, en la vida real no podemos tener valores infinitos. Tenemos nuestras limitaciones de qué, de tiempo, de espacio, de costos, ¿sí? O sea, tenemos ciertas restricciones que se aplican en la vida diaria. Por ejemplo, podemos tener tiempos negativos, ni distancias negativas, y tampoco dimensiones de cero. ¿Ok? Entonces es importante aterrizar nuestros cálculos matemáticos en algo real, ¿sí? ¿Ok? Esas serían las recomendaciones para solucionar este tipo de problemas. Y ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Dice, encuentra los números que sumados den 20 y cuyo producto sea el máximo. ¿Ok? Hay que empezar a leer el texto. No me puedo lanzar a querer hacer una expresión matemática si no comprendo el texto. Aquí dos claves. Una te dice dos números que sumados den 20. Les había comentado que cuando te dan un dato fijo, como en este caso es un 20, esa es la ecuación secundaria, es la que nos va a servir para en algún momento utilizar ese dato, ¿sí? Entonces inmediatamente dice dos números que sumados den 20, dos números que no sé cuáles son, no necesariamente tienen que ser iguales, por lo tanto los voy a diferenciar. A uno le puedo llamar X y a otro Y o WZ o patito gatito, como ustedes le quieran llamar, pero la suma de estos dos debe ser igual a 20. Y bueno, y luego dice, pues aquí le puse que esta va a ser la ecuación secundaria, ¿no? Es la que en algún momento la voy a utilizar para algo. Créanme que los datos que te dan en el problema no son datos inútiles. Siempre los vas a utilizar en algún momento, ¿ok? Luego dice, y cuyo producto, o sea, la multiplicación de estos dos sea el máximo. Entonces, inmediatamente dice, si me están pidiendo maximizar, entonces esa va a ser la función que voy a derivar. Por lo tanto, esa va a ser la función principal, en este que llamamos ecuación primaria. El producto de la suma de esos dos números sería x por y. Y eso va a ser representado por algo que voy a derivar, es decir, va a ser mi función, ¿sí? No la puedo restringir a 100 porque entonces, pues, ¿ya para qué derivo? Si ya estoy diciendo que va a ser 100 y no necesariamente tengo el pleno conocimiento de que es el máximo o a lo mejor es el mínimo, no sé. ¿Sí me explico? O sea, si le restringimos algún dato, entonces ya no es mi ecuación primaria que tenga que derivar, ya es algo fijo y ya no hay nada que hacer más encontrar números. Ahí no entra el cálculo diferencial, ¿sí? Ahora, bueno, en este caso sí tengo que buscar que la suma de estos dos de 20 y que el producto sea el máximo. ¿Ok? Entonces tengo este problemita aquí. ¿Cuál es el problemita? Pues que para derivar, pues tengo una variable x que multiplica una y, por lo tanto, pues no quiero derivar implícitamente, ni tampoco va a ser necesario. ¿Por qué? Porque para eso tengo la ecuación secundaria. Tomo la ecuación secundaria y despejo y. Observen, y es igual a 20 menos x. Esto va a ser y. Y me va a servir para sustituir aquí. ¿Ok? Y es lo que hacemos acá de este lado. F de x es igual a x que multiplica y. Acuérdense que todo esto es y. Y ya tengo todo representado en términos de una sola variable que me va a permitir derivarla. Multiplicando por este binomio, x por 20 te da 20x. X por x menos x al cuadrado. ¿Okay? Esta es la función que me representa este problemita. Y a partir de aquí, todos ustedes ya lo saben.
¿Qué significa? Que tienes que encontrar que sea máximo, entonces tienes que tomar la función, derivarla, igualarla a cero, encontrar los valores críticos y con esos valores críticos utiliza cualquier técnica que tú quieras para saber si eso fue un máximo o un mínimo, ya sea el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada o evaluando todos los números en la función, ¿sí? Y bueno, en este ejercicio que pongo aquí en la pantalla, pues realmente hasta aquí es lo complicado, ya a partir de aquí seguiría la derivada de esto y de aquí igualar a cero, que obviamente aquí sería 20 menos 2x. Y de aquí ya sería igualar a cero y encontrar valores críticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí concluiríamos, si se fijan, ya que lo resuelvan, vamos a ver cómo lo demuestras matemáticamente, sobre todo no haciéndolo a prueba y error, porque estos datos son muy sencillos, pero el chiste es poderlos aplicar cuando no son datos enteros. Este problema ustedes lo van a seguir, van a derivar, igualar a cero y encontrar valores críticos, y esos valores críticos, cuál es el correcto? Bueno, entonces dejo de grabar